Bienvenidos a Habla Cartagena. Ayer fue el cara a cara de candidatos organizado por la Comisión de Debates Políticos de Bolívar, evento que fue transmitido por el canal Cartagena en directo. Allí vimos a 5 aspirantes presentar sus propuestas sobre varios de los temas que ocupan la agenda ciudadana y que fueron formulados a través de preguntas hechas por un grupo de ciudadanos representantes de varios sectores sociales. Aquí algunos de los momentos que dejó este debate, en el que además hubo momentos de tensión entre los panelistas. Así empezó la hora y media de debate entre los candidatos Dumec Turbay, William García, Judith Pinedo, Javier Julio Bejarano y Fabio Aristizábal. Soy Dumec. William García Tirado, un cartagenero. Soy Judith Pinedo. Es Javier Julio Bejarano. Soy Fabio Aristizábal. Cada uno se presentó ante el auditorio, que reunió a representantes de sectores de la sociedad civil, quienes fueron los que formularon las preguntas. ¿Qué estrategia proyectan para que los estudiantes estrato 1 y 2 ingresen a la educación privada o pública? Temáticas como la infraestructura en salud, educación, empleo, seguridad, infraestructura civil y entre otros fueron algunos por los que se indagó a los aspirantes. ¿Qué propone para superar estos problemas asociados a la salud? El candidato Fabio Aristizábal contó con su experiencia como ex superintendente de salud para responder. Van a tener centros de salud totalmente dotados. En nuestra administración tendremos las 4 ambulancias acuáticas que necesitamos. Hoy solo contamos con una. Dumec Turbay, quien se describe como un dirigente deportivo, también usó su experiencia en este campo para argumentar propuestas. Darle otro clima a nuestros barrios, a nuestro corregimiento y zona insular. Hemos dicho que haremos de Cartagena la ciudad deportiva por excelencia de Colombia. Judith Pinedo sacó algunos de los avances que dice haber obtenido luego de su paso como alcaldesa de la ciudad en el periodo 2008-2010. Nosotros pasamos de una inversión de 5.000 millones en los 4 años anteriores a nuestro gobierno a 100.000 millones. Así como William García, con pasado al frente de Corvivienda y como representante a la Cámara, anotó sobre el potencial turístico de Cartagena. 10.000 viviendas nuevas y 10.000 mejoramientos de vivienda sin meter ingresos adicionales. Y finalmente, Javier Julio Bejarano, del Pacto Histórico, destacó la cercanía de ese segmento político al presidente Gustavo Petro para apuntar hacia el desarrollo de planes sociales. Otra propuesta diferente, como es modernizar el IPCC, reinventarse las fiestas, revivir las casas de culturas en los barrios. De esta manera, las candidaturas expusieron durante el debate sus potenciales para explicar y argumentar algunas de sus propuestas. La importancia de invertir en la infraestructura de Cartagena también fue tema de conversación entre los candidatos. Se les preguntó sobre sus planes de gobierno para contribuir al desarrollo de la ciudad. Esto fue lo que dijo William García Tirado. Primero es los drenajes pluviales. No puede ser que cada vez que llueva tengamos inundaciones. 105 canales que rodean toda la ciudad están totalmente colmatados. Puentes vehiculares en aquellas estaciones semafóricas que hoy nos vienen gestionando trancones permanentes. Son 12 exactamente a lo largo y ancho de la avenida Pedro Heredia hasta el Pozón y hasta San José de los Campanos. Por su parte, Judith Pinedo enfoca sus esfuerzos en la protección y preservación del medio ambiente. Vamos a articular parte de nuestros macroproyectos con el Plan Nacional de Desarrollo. Primero, en el componente verde, en donde el plan establece financiación a las ciudades que se le midan al tema del medio ambiente, al tema del verde, al tema de tener un transporte que no contamine. Queremos ser la primera ciudad que utilice esos recursos, y esos recursos van a ir a los corredores verdes, a las bicirrutas, al transporte eléctrico y al transporte acuático. Javier Julio Bejarano tiene la Ciénaga de la Virgen como un punto focal importante dentro de su plan. Proyectos que queremos trabajar, por ejemplo, la recuperación integral de la Ciénaga de la Virgen. También, por ejemplo, realizar obras de impacto en tema de infraestructura vial. Nosotros lo hemos determinado en nuestro programa de gobierno a través de 3 fases. Y también queremos trabajar, por ejemplo, la terminación de la perimetral. Fabio Aristizábal también explicó su visión respecto a la priorización de los drenajes pluviales. La primera sería el drenaje pluvial. Hay que hacerlo urgentemente. Esa es una obra que le puede costar a Cartagena cerca de 2 billones de pesos. Realmente es un drenaje de canales, Camilo. La perimetral. Hicimos solamente 3.5 kilómetros, nos faltan 10.5 kilómetros. Cada kilómetro le puede costar 20.000 millones de pesos a la ciudad. La protección costera, lo que falta es la protección costera.
La malla vial, cerca de 200 kilómetros de pavimento necesitamos. Y la apuesta de Domecq Turbay por el nuevo aeropuerto que impulse el desarrollo de la ciudad. Los cartageneros están esperando grandes transformaciones. La primera, drenajes pluviales, que nos da la oportunidad de convertirlo en un proyecto de renovación urbana importantísimo. Es un proyecto que pondríamos contra la capacidad de endeudamiento del distrito de Cartagena. La segunda sería el mejoramiento de toda la infraestructura vial. Eso compromete terminar la vía perimetral, eso compromete construir la marginal de la Ciénaga, eso compromete construir la transversal del sur, eso compromete los puentes y pasos elevados para resolver puntos de trancón hoy insoportables para los cartageneros. Eso compromete 200 calles que vamos a construir en todos los barrios de la ciudad y un proyecto que la ciudad no puede aplazar más, el nuevo aeropuerto ubicado en el corregimiento de Bayunca. Lo importante en este punto finalmente no es que solo tengan claro cuáles son las necesidades que tiene Cartagena en materia de infraestructura, sino que quien sea elegido el próximo 29 de octubre sepa de dónde sacar los recursos y cómo no incurrir en los errores que se han repetido por años en la ciudad, entre ellos para evitar el fenómeno de la corrupción. Cartagena, según el informe de calidad de vida de 2022 de Cartagena Cómo Vamos, ocupó el cuarto lugar con la tasa de homicidio más alta de las 23 capitales principales del país. Esto significa que los casos de homicidio aumentaron en un 51% el año pasado. En este 2023 ya se han reportado más de 200 casos de este tipo de muertes violentas. Estas cifras dejan en evidencia el alto nivel de inseguridad que atraviesa la Heroica. Sobre esta problemática, el candidato Fabio Aristizábal dijo ayer en el debate que considera que la mejor decisión es militarizar la ciudad. Y si es necesario, militarizamos a Cartagena hasta que recuperemos el control del territorio y la gente se sienta tranquila. Tenemos que articular la policía con la fiscalía, el CTI, la SIJIN, el Consejo Superior de la Judicatura. Y le diremos a Bogotá que si tenemos que militarizarla, la militarizamos. Por su parte, Judith Pinedo habló de un reforzamiento de la vigilancia. Vamos a invertir 100.000 millones de pesos en seguridad. Y lo vamos a hacer porque tenemos que invertir en movilidad, en ampliación de pie de fuerza, en tecnología y en infraestructura, entre otras cosas, porque la seguridad es asunto de muchas cosas. Domecq Turbay, por su parte, hizo referencia a la necesidad de convertirse como alcalde en un policía que trabaje por la protección de la ciudadanía. Y en el ejercicio de la administración hay que fortalecer los organismos de seguridad y vigilancia, hay que fortalecer la justicia y la investigación, pero lo hemos dicho de manera reiterada, la pobreza es la responsable de muchos de los fenómenos. Si es la responsable, hay que atacar de frente esa circunstancia para que Cartagena pueda tener nuevas oportunidades. Fortalecer el Centro Observatorio del Delito es una de las propuestas que planteó Javier Julio Bejarano. En nuestro programa de gobierno, la política de seguridad le hemos llamado política de seguridad integral con enfoque social generador de paz. Y esto indica entonces que la seguridad es un tema estructural. No podemos verlo solamente desde el enfoque de la fuerza pública. Nosotros en nuestro programa de gobierno estamos proponiendo trabajar todas estas estrategias, por ejemplo, fortalecer nuevamente el Centro Observatorio del Delito, colocar tecnología para poder, por ejemplo, hacer vigilancia preventiva. William García habló de fortalecer la investigación y la inteligencia policial. Con autoridad, el ejercicio de la autoridad por parte mía, siendo alcalde de Cartagena a partir del próximo 1 de enero. Me duele cómo vemos los atracos a los estudiantes, a las amas de casa, a los transeúntes, a diario en los mismos lugares prácticamente se ha vuelto habitual. La gente no puede salir de su casa, lo vamos a hacer con reingeniería de la policía, vamos a fortalecer la investigación, la inteligencia y la contrainteligencia. El crimen pulula al interior de los barrios en Cartagena. La modalidad sicarial es la más usada en los fenómenos homicidas en la ciudad. La intolerancia entre vecinos incluso es otro de los factores de muertes y el robo a personas también aparece como uno de los hechos que tiene bajo zozobra a la ciudadanía, que espera una respuesta contundente de las autoridades.
Al parecer, debate político sin tensión no es debate, o por lo menos ese es el mensaje que nos quedó luego de que en medio de la ponderación del cara a cara de ayer y en donde se priorizó el contenido programático, hubo un pequeño bache por las acusaciones que fueron y vinieron entre los candidatos Javier Julio Bejarano y Dumek Turbay. El señor Dumek Turbay cuenta con 11 procesos activos en la Corte Suprema, 15 en la Procuraduría, 8 en la Fiscalía. Se le investiga por peculado, por apropiación, enriquecimiento ilícito. Revisé su programa de gobierno y no encontré una sola propuesta en contra de la corrupción. No tiene la solvencia. Dumek escuchó atento los señalamientos de Bejarano y así usó su derecho a la réplica. A Javier hay que corregirlo. No tengo ningún tipo de averiguación en la Corte Suprema, porque sencillamente quien me hace cualquier tipo de averiguación es la Fiscalía General de la Nación. Ahí están mintiendo. En la Procuraduría hay quejas, creo que hay 6 quejas hoy activas, más de 18 archivos, productos de mi paso por la gobernación, y esas mismas denuncias y quejas son las que tú tienes en tu paso por el Consejo Distrital, y que de alguna manera pudieran permitirme a mí decirte que tampoco tiene solvencia moral para ello. Entonces, las quejas y las denuncias son las mismas de los servidores públicos. A hoy, cada candidato, Dumek Turbay y Javier Julio Bejarano, han desmentido cualquiera de estos señalamientos. Turbay, con documentos oficiales en mano, ha dicho que no tiene investigaciones abiertas y Bejarano dice que nunca en su vida ha pisado un burdel siquiera. Ahora sí, que venga el debate de las ideas. Debates como este, organizado por la Comisión de Debates Políticos de Bolívar, tiene una razón de ser y está radicada en la necesidad de que los electores, la ciudadanía, se entere de lo que proponen quienes quieren llegar a ser la máxima autoridad local. Esto conduce a una mejor decisión de cara a las urnas, pero no es solo escuchar por escuchar y creerse porque sí lo que los candidatos dicen. Todo debe ser observado y analizado con lupa. En esa línea, el abogado y politólogo Álvaro Navas hizo un breve análisis de cómo abarcaron los candidatos los distintos temas con los que se evidencian las problemáticas que más afectan a la ciudad. Uno diría que, como diría Fernán Brodel alguna vez decía, uno puede dividir en 3 ciclos históricos: el corto, el mediano y el largo plazo. Es decir, lo urgente, lo necesario y lo deseable. En lo urgente, pues es evidente que el debate estuvo centrado en temas como la seguridad, el tema de la pobreza, el tema de la miseria, los problemas ambientales más inmediatos que tiene la ciudad, los problemas de transporte público, y esto lógicamente pues lo que induce es a respuestas muy puntuales para efectos de poder generar soluciones apremiantes a problemas como estos. Un tema un poquito más complejo cuando hablamos del mediano plazo, y estamos hablando ya de los sistemas de transporte, del tema del cambio ambiental, de las políticas de generación de empleo, de formalización, de urbanismo, y hay otro que finalmente es la Cartagena soñada. Sobre eso se hizo muy poco, se hizo algunas referencias, y pensaría yo que en una calificación de 100, el 80 se lo llevó el urgente, el 25 se lo llevó lo necesario, y finalmente lo deseable se quedó un 5% centrado básicamente en unos grandes proyectos de infraestructura y en la necesidad del POT. Y mucho cuidado con aspectos tan cruciales como la superación del hambre y la pobreza, y la cobertura y calidad de la educación en Cartagena. Estos son 2 de los puntos que el vicerrector de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Daniel Toro, dice que deben ser priorizados por el próximo gobierno de la ciudad. Para analizarlos son justamente este tipo de debates. La formación de las personas, por supuesto acaban de salir datos muy relevantes del DANE, por ejemplo, y de los retos con respecto a la pobreza y la pobreza extrema, y en ese sentido entonces allí hay, con hambre es muy difícil lograr avances, por ejemplo en educación. Entonces tenemos que solucionar eso de manera urgente, pero también es muy urgente que Cartagena logre los niveles que puede conseguir de educación, por ejemplo, en resultados de las pruebas saber, medidos de distintas formas. Necesitamos avanzar en la calidad de la educación.
básica, media e incluso superior, aunque hay una oferta importante como en la UTV, por ejemplo, de educación superior, pero tenemos que seguir avanzando en ello. Ese ciclo que afecta a la ciudad hay que hacerlo de una manera estructural, y la mejor manera es atacando el hambre, atacando digamos esas debilidades en formación y en educación que tenemos de muchas personas, que no necesariamente se tengan que nutrir, digamos, o alimentar de las cadenas de delincuencia para poder sobrevivir, digamos. Entonces hay elementos estructurales que tienen que ver con el bienestar de la población que deben atacarse, y por supuesto eso lleva tanto de formación de políticas de seguridad, pero también de políticas de pobreza, de políticas enfocadas a erradicar la pobreza, de políticas de educación y muchas otras mucho más estructurales. Espacios como estos debates sin duda deben tomarse por parte de los candidatos para que más y más ciudadanos conozcan sus planes de gobierno y capacidad de liderazgo, y por parte de los electores analizar, comparar y obtener un mejor criterio para la decisión que debemos tomar en las urnas. Hoy les quiero recordar la importancia de estudiar las propuestas de cada uno de los aspirantes para poder elegir a quienes estén finalmente comprometidos con abordar los problemas más apremiantes de la ciudad, pero que sobre todo tienen claridad de cómo van a ejecutar las soluciones. Nos vemos en una próxima emisión de Habla Cartagena.